Es el segundo bloque de Agenda Abierta, este programa especial que hemos decidido hacer en estos días claves, en donde estamos hablando de política. Pensamos que después de las elecciones, bueno, nos íbamos a tomar un descanso, pero no, la agenda nos los impone. Y aquí charlamos a Agenda Abierta, entonces queríamos tener la oportunidad de hablar con nuestros representantes en el Senado de la Nación, donde está incluso Cristina Fernández de Kirchner, una de las protagonistas de esta historia y de estos últimos días. Así que le agradecemos la visita. Está con nosotros, senadora nacional por Salta, del Frente de Todos, Nora del Valle Jiménez. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, un gusto estar con ustedes acá. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, contame, ¿qué análisis haces vos de todo lo que ha pasado, de que sucedieron las PASO hasta que finalmente asumió el nuevo gabinete y están definiendo nuevas medidas políticas en el gobierno? Bueno, yo creo que realmente la gente nos dio un mensaje muy fuerte. Y me parece que el mensaje de la gente va a fortalecer la democracia. Yo no lo veo a este voto castigo, sí, del que tanto se habla, el voto bronca. Es un voto que nos está diciendo, en el 2019 los votamos al Frente de Todos, lo votamos a Alberto y a Cristina, porque necesitábamos terminar, acabar, enterrar esta etapa tan dura y tan difícil que vivió el pueblo argentino con Macri. A raíz del endeudamiento, la ausencia de Estado, la inflación, el quiebre de las pymes. Bueno, todos conocemos y me parece que no es necesario andar en detalles. Que muchos critican, che, ¿por qué si perdieron? ¿Por qué siguen hablando de Macri? Es hora de hacer una autocrítica propia, digamos, de mirar para adentro. Por supuesto. Y nosotros, pandemia mediante, que yo rescato toda la preocupación, el empeño, la decisión, la gestión del gobierno nacional para recuperar una infraestructura sanitaria y además para garantizar ese proceso de vacunación, que es lo que hoy nos va a permitir poder ingresar en una nueva etapa en este país, la etapa de la pospandemia. Pero en simultáneo, yo creo que se descuidó un tema que es el de todos los días, las exigencias, las necesidades del ciudadano de a pie, como decimos últimamente. Y bueno, no se dio, digamos, la economía funciona en el nivel macro y la economía dejó de funcionar en el nivel micro. ¿Desatención de quién? ¿Del presidente? No sé si se le puede echar la culpa al presidente. Es un problema de política. El Frente es una coalición. Es un conjunto de fuerzas que vienen desde el peronismo, identificadas con el peronismo, identificadas con un proyecto nacional y popular, que conformamos este frente. Pero vos me decís, descuidamos la microeconomía, el gobierno, digamos. El gobierno, por supuesto. Acá hay una responsabilidad política muy fuerte. En ese sentido, yo celebro que tengamos un cuadro político como es Cristina Fernández de Kirchner, que advierte esa situación, plantea de antemano su visión diferente, su visión crítica, su preocupación. Pero bueno, estas cosas, las políticas públicas, no se modifican con voluntarismo. Tiene que haber decisión y gestión. Y esa para mí es la razón fundamental de este nuevo gabinete. Son todos dirigentes que primero tienen una historia peronista incuestionable. ¿Qué quiero decir con esto que tiene una historia peronista? Es decir, que tiene una identificación con un modelo de desarrollo nacional y popular, que están muy lejos de estas posturas liberales que han teñido la política económica durante todos estos años. Pero ¿qué pasa? La gente, el ciudadano de a pie, el pueblo argentino, los que votaron en el 2019 a Alberto y a Cristina, se encontraron que en el 2021 todavía tenemos en esta provincia funcionarios de la gestión de Macri al frente de los organismos nacionales. Recibimos muchísimas quejas del funcionamiento de PAMI y de ANSES, que son organismos de políticas públicas masivas que atienden a sectores muy sensibles, a sectores de esta sociedad que merecen ser atendidos como los primeros o como los últimos, que decía Alberto. Alberto siempre dice, hay que atender a los últimos como si fueran los primeros.
Nora, te interrumpo ahí, pero uno de los cuestionados no es de Macri, sino el que dirige la Cámpora en Salta, que pasó por ANSES y que además estaba denunciado por cobrar el IFE. Ese es uno de los propios de ustedes, digamos, uno de los de la fila del Frente de Todos. De esto hay que hacerse cargo. Nos tenemos que hacer cargo como Frente de Todos. Porque del mismo modo que le exigimos a Macri que se haga cargo de la deuda externa, que se haga cargo de esos miles de millones de dólares que no fueron invertidos en el país, y que es esa deuda que hoy nos ata de pies y manos y con tantas dificultades estamos negociando, así también nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores propios. Quiero retomar las palabras de Cristina, los funcionarios que no funcionan. ¿Qué quería decir eso? Que tenemos que recuperar la gestión pública como eso, una gestión de servicio público. Y senadora, esto empezó por una crisis quizás de relación política entre el presidente y la vicepresidenta. Algunos dirigentes nacionales en Salta se pronunciaron a favor de uno o otro. Todos decían, no, bancamos la institucionalidad, apoyamos a Alberto. Y otros decían, no, bueno, hay que escuchar a Cristina porque claramente la economía no está bien y hay que hacerle caso y hay que cambiar el gabinete. Nora Jiménez, si la tiene que poner en alguno de los lugares, ¿dónde estaba Nora Jiménez en ese sentido? ¿A quién apoyaba? Yo siempre he apoyado la unidad del frente. Siempre he apoyado la construcción política. Y así, del mismo modo que celebro que tengamos un presidente como Alberto, que escuchó, también me parece muy importante, me parece trascendente que tengamos una vicepresidenta como Cristina, que se juega, que critica, que no especula si esto va a ser parte del espacio privado o si esto va a trascender al espacio público. Porque acá también hay muchas voces que se alzaron hablando del riesgo institucional. Riesgo institucional tendríamos si no hubiéramos replanteado el gabinete y si no hubiéramos replanteado las políticas. Porque como decía Perón, la víscera más sensible es el bolsillo. Este pueblo necesita reactivación urgente, reactivación del mercado interno y control de precios. Yo estoy convencida que no va a servir de mucho mejorar jubilaciones, mejorar ingresos, si no tenemos desde el Estado un fuerte control de precios, la canasta familiar, los alimentos de primera necesidad, los elementos de primera necesidad. Esto tiene que ser parte de una política pública de control. No podemos estar dependiendo de esas posiciones hegemónicas y dominantes de 8 o 9 empresarios que son los que imponen el precio de los alimentos en este país. ¿De dónde sacamos la plata para aumentar las jubilaciones, los salarios, que es la intención también, las jubilaciones en ese sentido? Bueno, Cristina fue muy clara. Fíjate que en algunas áreas tenemos el 40% de los presupuestos sin ejecutar. Esto es cuestión de plata, pero también es cuestión de gestión. La plata no se inventa, pero la gestión no se reemplaza. Bien, no es necesario poner la maquinita de nuevo a emitir, que muchos dicen, che, a lo mejor ese es el problema, pero después la inflación, todo lo demás, también termina repercutiendo en la mesa de los argentinos. Es que esto recicla sobre sí mismo. Una reactivación económica va generando a su vez más pagos de impuestos, se genera, pone en movimiento a la economía. Y en ese sentido nosotros tenemos en este país una estructura de pyme muy interesante. El 80% de la economía del país se basa en las pymes. Pero, desgraciadamente, hay que decir que esta estructura de pymes hoy no tiene incidencia en la conformación de los precios. Acá tenemos que apuntar muy fuertemente a poder sentarnos en una mesa y lograr que para que haya control de precios, estos sectores empresarios que ganan a 4 manos. Porque en realidad lo que hay que decir es que necesitamos constituir una estructura económica diferente en este país. Donde las pymes sean el soporte de la estructura económica, pero donde también esas pymes tengan peso y decisión a la hora de
la construcción y la definición de los precios. Senadora, estos cambios que se escuchan y que ahora están movilizando el gobierno y anuncios que se van dando, incluso los del gabinete, dice Romero, se dan porque perdieron las elecciones. Si no perdían las elecciones, seguían profundizando en la política. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes de que lleguen las PASO? Y bueno, antes tuvimos 2 pandemias. La pandemia que nos dejó Macri y la que apoyó el senador Romero. Desgraciadamente apoyó estas políticas liberales de Macri, lo acompañó Macri en estas políticas. Nunca lo escuché alzar su voz en contra de la deuda externa. Una deuda que todos sabemos que no fue una inversión genuina en este país. No hay una escuela, no hay un hospital, no hay un puente, no hay un plan de vivienda que se haya hecho con estos fondos del Fondo Monetario Internacional, donde además hay responsabilidades compartidas. El tema de la deuda fue un tema de profundo debate en el Senado. Nosotros defendimos que la deuda se negocie con un criterio de sustentabilidad, porque no se puede pagar al precio del hambre y de la falta de desarrollo del pueblo argentino. Y usted me decía, hay 2 pandemias, una, la que apuntan con Macri, y la otra, la pandemia, la del COVID, ¿esa me está diciendo? ¿Y la pandemia del COVID? ¿En qué condiciones nos encontró la pandemia? Salud de jerarquizado, dejó de ser ministerio, era solamente una secretaría. No teníamos infraestructura y estructura de servicio para poder atender esta pandemia en el país. Acá hubo inversión, acá hubo decisión para atender el tema de salud, el tema sanitario de la población, que ahora ya esto parece parte del pasado, pero fue ayer nomás. En el 2020 cundía la desesperación y la angustia de la gente cuando no teníamos dónde atender y asistir a los enfermos de COVID y donde teníamos personal de salud, enfermeros que heroicamente se pasaban sin descansar días y días atendiendo a nuestros conciudadanos afectados por COVID. Claro. Y te traigo una que pasó hoy mismo. La ministra Bisotti, Carla Temprano, hace el anuncio de los barbijos al aire libre, que no lo vamos a utilizar a nivel país, pero rápido, ahí nomás, el ministro de Salud de Salta, a las horas, dice, che, a nosotros no nos consultaron nada, esto me parece que tiene más olor a tinte electoral, y dice, nosotros acá vamos a seguir utilizando los barbijos al aire libre, va a seguir siendo obligatorio. Y se empiezan a dar estas diferencias dentro de la pandemia de lo que anuncia el gobierno nacional, que algunos funcionarios provinciales lo dicen, es porque quieren ganar las elecciones en noviembre, entonces corremos cierto riesgo. ¿Qué análisis hace ahí? ¿Es verdad? ¿Es esto lo que se está proponiendo? ¿Estamos queriendo terminar la pandemia ya para tener buenos resultados electorales? Bueno, para comenzar a caminar, a recorrer este tiempo que es un tiempo bisagra, ya en la pospandemia yo estoy convencida que nada va a volver a ser igual, que este es un tiempo diferente. Pero en ese sentido me parece que lo más importante son las políticas públicas de fondo. ¿Nosotros qué necesitamos en Salta? Necesitamos reactivar el turismo, reactivar todas las industrias culturales, darle un fuerte apoyo a las pymes, reactivar el mercado interno, atender las economías regionales. En el interior de la provincia de Salta, nosotros el tabaco, el arándano, el azúcar, la caña de azúcar, los cítricos, las hortalizas, esas son nuestras fuentes de vida, esas son nuestras fuentes de ingreso. Esto es lo que tenemos que reactivar. A mí me parece que barbijo sí, barbijo no. Bueno, que se junten los ministros y que lo discutan, qué es lo recomendable, pero no me parece que hagamos de esto una cuestión de Estado. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser respetuosos y profundamente valorativos con el voto de la gente. También con esto le quiero contestar al senador Romero. Porque se perdió la elección, porque la gente con su voto nos dijo que estábamos equivocados. Y la gente nos exigió que cumplamos con ese compromiso que asumimos en el 2019, aún pandemia de por medio.
Y eso para mí tiene un gran valor. ¿Piensa que la pueden ganar en noviembre? ¿Hay posibilidades de llegar a superar la contienda de las PASO? No sé si se la gana. Pero lo más importante es que recuperemos estas políticas públicas de fondo, que es lo que la gente necesita. Reactivación económica urgente y la negociación de la deuda externa sin tener que pagarla con el hambre de los argentinos. Bueno, en Salta fue un caso excepcional porque si bien cuando empezó el recuento pintaban de amarillo la provincia de Salta porque iba ganando Juntos por el Cambio, finalmente el escrutinio definitivo terminó dándole las PASO al frente de todos como fuerza. ¿Qué pasó en Salta, a diferencia del país? ¿Qué lectura hace de lo que pasó acá con los candidatos a diputados nacionales? Bueno, acá pudimos ir a una interna. Aquí tuvimos PASO. Hubo muchos lugares donde en nombre de la unidad no hubo PASO. Y hubo sectores que se sintieron que estaban afuera de la unidad y que no quisieron participar. No participaron prácticamente. O sea, acá tuvimos PASO. Con todas las dificultades del frente, hubo PASO. La gente pudo ir a votar y hacer su opción. Y finalmente, revisando lo que fueron los resultados del 2019, yo creo que acá, te lo voy a decir con todas las letras, Sí. se miente sobre estos resultados. ¿Por qué? Porque comparando los resultados de Juntos por el Cambio entre el 2019 y el 2021, hay una diferencia mínima, 45,6, 45,8. Uh-huh. Son una diferencia muy chiquita. Quiero decirte, acá no hay derechización del voto. No, acá los que votaron a Juntos por el Cambio volvieron a ratificar su voto. Los partidos de derecha, que representan a nivel nacional un 3,2%, con distintos nombres de los partidos, de acuerdo a cómo se presentaron en el 2019, y se presentaron tal vez con otros nombres, con otra formación, digamos, política en el 2021, alcanzan el 3,2%. Crece la izquierda, porque el Frente de Izquierda alcanza en el 2019 un 2,6%, una cosa así. Ahora un 8%. Uh-huh. Y si nosotros sumamos los que no fueron a votar, los votos en blanco, los votos impugnados, los votos recurridos, allí están esos 4 millones de argentinos que en el 2019 nos votaron y en el 2021 nos dijeron con su voto que no estábamos cumpliendo y que teníamos que cambiar la política. Senadora, me marcan 3 minutos de la producción, pero quiero aprovecharlo. La última. Veía en sus redes sociales que apoyó el nuevo gabinete, que estaba de acuerdo con los nombres que postuló Alberto Fernández para dirigirlo. Y en las mismas redes le cuestionaban la designación de Mansur, porque decían, en Tucumán tuvo problemas con el aborto, que hizo, no permitió aplicar la ley en su caso, e incluso Sabrina Friedrich, que era parte del gabinete, ahora ya no está, también la cuestionaba. ¿Usted en ese sentido objeta algo de Mansur o lo banca? Mira, Mansur no va a definir políticas por sí mismo. Como jefe de gabinete, se va a integrar un equipo político. Es decir, acá hay una continuidad de gestión. Esto no quiere decir que Mansur venga y desconozca todo lo que hizo Cafiero. Es decir, aquí hay una continuidad política de gestión. El Frente es el que ha replanteado este recambio. Este recambio no se lo hace desde afuera. Este recambio lo está planteando como la mejor opción para recuperar gestión y decisión el mismo Frente de Todos. Todavía quedan 2 años para gestionar, 2 años de gobierno. Y en cuanto al tema del aborto cuando era gobernador de Tucumán. Bueno, ese tema puntual. Mira, nosotros hemos tenido un logro extraordinario con Alberto y con Cristina. Por primera vez en la Argentina, las mujeres hemos logrado que exista un ministerio a nivel nacional de mujer, género y diversidad y se ocupe de este tema
que es tan abarcativo y por el que tanto luchamos. Y que pueda ser una realidad que haya un área específica. Yo también he dicho que era verdad que me hubiera gustado que sea un gabinete con perspectiva de género y que entre los nominados haya habido más mujeres. Que en este caso no hubo. Que en este caso no hubo. Inclusive, digamos, en el gabinete perdimos una mujer y no la pudimos reemplazar. Pero bueno, lo importante es que las políticas de género, las políticas de paridad, las políticas de diversidad, las políticas de inclusión continúan y hay un área específica que es la que va a poder garantizar. Antes de despedirla, le quiero agradecer personalmente porque, más allá del intercambio de ideas, de consultas y todo lo demás, sabemos que no va presencialmente a muchos programas televisivos, habitualmente lo suele hacer por Zoom, nosotros se lo proponíamos porque de a poquito vamos recuperando esta normalidad y ha tenido la gentileza de venir hasta acá, así que en ese sentido le agradecemos, sabemos que ha pasado por algún problema de salud y hoy recuperada eligió venir a charlar con nosotros a Agenda Abierta. Así es, les agradezco mucho a ustedes. Muy amable. Gracias. Nora Jiménez, senadora de la Nación por Salta, charlando con nosotros de los temas que nos ocupan. En una semana nos volvemos a encontrar, vamos a estar aquí, como siempre, para hablar a Agenda Abierta. Que tengan un buen descanso.